te comparto, cuando te digo de los académicos que tienen un montón de títulos y terminan opinando como Chumel Torres, te comparto esto, que es una entrevista que le hace Carmen Aristegui a un señor que se llama Edgardo Buscaglia, que es estrella de la derecha mexicana, porque tiene títulos nobiliarios de no sé cuántas universidades y es experto en crimen organizado y bla, bla, bla. De estos a los que financian las ONGs y que siempre va por ahí dándole recetas a todos los gobiernos, y me parece que nunca ha sido parte de ningún gobierno. Pero mira la manera tan despectiva como la que se refiere a México. Les voy a compartir parte de esta brevísima entrevista. Bueno, no es tan breve la entrevista, pero yo aquí les voy a poner un breve corto fragmento para que vean a qué me refiero cuando digo que podrás tener todos los títulos nobiliarios del mundo, pero si opinas como Chumel Torres, haces parte de la chumelización de la política. O sea, los análisis burdos, banales, sin contexto y deshonestos. Chécate esto. El doctor Edgardo Buscaglia, que es académico senior en Derecho y en Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York. Académico senior, o sea, que es de los profes top de la Universidad de Columbia, que además es de las universidades top, pero por un lado es abogado y por otro lado es economista, según lo que dice Carmen Aristegui. Nueva York, Estados Unidos, y es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México. Doctor Buscaglia, buenos días. Presidente de Acción Ciudadana en México, de estas ONGs, pues, que les encanta, o consultoras, ¿no? Que les encanta, a pesar de que son non-profit o non-for-profit organizations, les encanta dar opinión para luego jalar ciertos fondos. Escuchen esto, qué interesante, de verdad, qué interesante, porque te das cuenta que aunque puedas tener todos los títulos nobiliarios, escúchalo. Días y bienvenido, Edgardo. Gracias por tomar la comunicación. Qué gusto estar contigo, Carmen, y con tu audiencia. Igualmente, buenos días. Pues estamos frente a esto. Estamos frente a unos comentarios y las declaraciones del embajador Ken Salazar sobre abrazos no balazos, sobre el rechazo de ayuda de AMLO de 32 millones de dólares, y pues una postura que asume Ken Salazar en estos momentos, justo cuando están a punto de cambiar de gobierno, y que son incongruentes, según diría la presidenta hace unos minutos, porque recuperó cosas positivas que Ken Salazar dijo de AMLO y de su lucha contra el crimen organizado, y ahora dice otra cosa, es lo que está planteando el gobierno. En conjunto, ¿qué te dice todo esto? Me dice dos cosas. Primero, el embajador Salazar critica la estrategia antimafia, que realmente no existe una estrategia antimafia, pero critica la política de abrazos no balazos. Ahí, para empezar, dice, no existe una política antimafia. Bueno, sí existe. Ahora, que no funcione o que no se note todavía en el corto plazo es diferente. Pero incluso si atendemos los números de seguridad en materia de muertes por armas de fuego, empieza a haber una tendencia en caída. Entonces, este señor dice, no existe, bueno, existe una que a lo mejor en el corto plazo todavía no da los resultados esperados, pero existe. Ahora, este tema de los abrazos no balazos, de verdad, el tener tantos títulos nobiliarios y el estar en una universidad top y terminas con los razonamientos de Chumel Torres, que es opiniones fuera de contexto, tergiversación de las cosas e incomprensión metodológica para explicar lo que realmente sucede en un lugar, me parece que, y además echarle enfoque ideológico, me parece que es tremendo, porque, bueno, este tipo Chumel Torres es un ignorante y tiene mucha fama porque lo siguen otros como él, pero que una persona condecorada y con tantos reconocimientos venga a decir lo mismo que Chumel Torres, ahí es donde la puerquita torció el rabo, decía mi papá, que en paz descanse. A ver, dice, la política del abrazo, no balazos, no sirve. Como si de verdad López Obrador hubiera dado abrazos y no balazos. López Obrador hizo algo muy diferente a lo que hacía Calderón o Peña Nieto, que se agarraba, ponían al ejército a dar de baja a un montón de narcos, mandos medios, mandos altos. Con López Obrador las cosas funcionaron distinto. Primero, se creó una Guardia Nacional, le dio certeza jurídica
a una Guardia Nacional para que tuviera un margen de operación. Y por cierto, la oposición se opuso. Todo el primer trienio de gobierno de López Obrador. Así que me vengan a decir que el abrazos no balazos cuando tienes una Guardia Nacional obesa. Y además se reguló que la Guardia Nacional tuviera propiedades para que pudiera establecer cuarteles. Porque antes al ejército mexicano en tiempos de Calderón lo traían rondando y durmiendo en escuelas primarias, en kinders, en espacios, en terrenos, y las Fuerzas Armadas están muy desgastadas. Ahora tienen sus buenas patrullas, tienen sus buenos uniformes, se ven elegantes, se ven bien, tienen buenos alimentos, mejoraron sus salarios, sus prestaciones. Entonces, lo primero que había que hacer era crear una Guardia Nacional, crearles un marco legal, constitucional, y también crearles buenas condiciones para que pudieran pelear y luchar y cuidar de la seguridad de los mexicanos. Entonces, no es que fuera un abrazo, no balazos así literal. Es que se fue por un marco y esta gente además, muy académicos y todo, pero no entienden de los plazos, medianos, largos plazos. Entonces, vean esto, o sea, no es nada más el tema sí, no hay política antimafia, ni hay con esta política de los abrazos no balazos. No, hay que meterle contextito para que se entienda. Además, también se tuvo una unidad de inteligencia financiera muy activa que congelaba activos de delincuentes. Ojo con ese dato. Lazos de López Obrador, de la misma manera que el gobierno de López Obrador criticaba las políticas de regulación de armas que entran a México a través de la frontera y que causan muertes en México. Hasta donde yo recuerdo, corrígeme Carmen, Ebrard encabezó una demanda judicial contra actores privados, fabricantes de armas en Estados Unidos. Sí, varios. Y criticó fuertemente el gobierno de López Obrador a Estados Unidos por su política regulatoria de armas de fuego. Bueno, la presidenta Sheinbaum tiene que ser congruente y coherente. Si el gobierno de López Obrador criticó fuertemente las políticas regulatorias de armas de fuego, armas que entran a México y que causan muertes en México, de la misma manera el embajador Salazar puede criticar la ausencia de políticas contra la delincuencia organizada del gobierno de López Obrador. Hay que ser democrático, cosa que... Fíjense el juicio de valor que le mete este señor, y aquí viene la ideología en donde tuerce las cosas. Yo estoy de acuerdo con él, Edgardo Busgalia, cuando dice, pues si México critica, pues que se aguante de las críticas, porque México no solamente criticó, además Marcelo Ebrard fue a demandar a industrias del armamento allá en Estados Unidos. Ah, mira, qué diferente. Criticar es una cosa y ser injerencista es otra. Ken Salazar no solamente opina, Ken Salazar se reúne con la oposición, organiza la oposición y potencia. El Departamento de Estado financia a muchas de estas organizaciones. No sé si a la de este señor también la financie. Sería mentir si dijera que sí, no lo sé. Pero, por ejemplo, esta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad del Junior, X González, recibe dinero del Departamento de Estado. Entonces, no es nada más crítica contra crítica. Si fuera crítica contra crítica, otra cosa sería. Pero además, una cosa que el gobierno mexicano hizo bien es pasó de la crítica a la acción. Y fue a lo que a esta gente le encanta hablar, a buscar un Estado de Derecho desde donde se pueda hacer algo concreto para reducir la criminalidad, porque miren, viene el servilismo de este tipo y también la incoherencia. México no tiene política antimafia. México demuestra que el abrazo no balazos no sirve. Güey, perdón, pero ir a Estados Unidos y demandar a estas empresas, responsabilizarlas por muertes en México, eso es una estrategia antimafia. Eso es reducir también la capacidad de las mafias para acercarse a las armas. Ah, pero eso no le parece a don señor, porque dice, es que México entonces, ¿qué está haciendo? La diferencia entre México y Estados Unidos es que el embajador mexicano en Estados Unidos no trata de influir en la política interna de Estados Unidos. Y este señor, Ken Salazar,
y los embajadores en general, por supuesto que tratan de ingerir en los asuntos internos de nuestro país. Esa es una gran diferencia. Entonces, ahora que este señor venga a decir, a sacar de contexto el tema de la democracia, de no, ¿qué democrático va a ser si luego se enojan en cuanto los critican? No, no se está criticando la crítica, se está cuestionando el proceder de manera injerencista, en donde las críticas solo son la punta del iceberg. Ese espíritu democrático está muy ausente de los gobiernos de López Obrador y reaccionan como los dictadores de derecha y los dictadores de izquierda de la Unión Soviética y de Chile en los años 80, Pinochet. Güey, de verdad es economista y es abogado y es académico senior de la Universidad de Columbia, en serio, y termina diciendo y dando razonamientos como los de Chumel Torres. Si López Obrador fuera autoritario, si López Obrador fuera dictador, como todos esos personajes oscuros que este señor está mencionando, para empezar, este no podría estar opinando lo que opina de México, ni podría tener su ONG aquí en México. Si Sheinbaum fuera autoritaria y dictadora como este señor dice, no podrían estar diciendo tantas tonterías que dicen. Pero además digo que son tonterías porque muchas de estas no se sostienen. Y siempre el supuesto análisis con este sesgo. Si nos vamos a los datos duros, pues que diga que Sheinbaum y López Obrador son autoritarios y que les molesta la crítica. En México todo el mundo ha dicho, miren, aparecen en televisión criticándolos, aparecen en radio criticándolos, en prensa escrita y hasta en canales de internet, bueno, hasta en canales de televisión pública, canales del Estado. Canal 11, por ejemplo, estaba lleno de puros críticos de López Obrador que no le dieron tregua durante 6 años. Todos los días en los programas de la mañana, del mediodía y de la noche, María Amparo Casar, Reyes Heroles y todos esos se dedicaron a estarle y luego cuando se descubre que es mentira lo que dicen, ni siquiera se disculpan. Este mismo señor ha tenido muchísimo espacio público. Entonces, que venga a decir que estos tienen raíces autoritarias y dictadores porque no le aguantan una crítica al pobrecito embajador de Estados Unidos, ustedes díganme si no es chumelizar la política o el análisis político. Nadie puede hablar de Chile mal. O sea, nosotros sí podemos hablar mal de otros países, pero nadie puede hablar mal de mi gobierno. Bueno, eso no es democrático. Si el gobierno de López Obrador critica a Estados Unidos por sus políticas regulatorias en lo que se refiere al tráfico de armas de fuego, de la misma manera el embajador puede hacer porque están muriendo ciudadanos norteamericanos, pero de a decenas de miles, más de 70. Ahora, repito, vean la banalidad de esta crítica. Dice, es que el gobierno mexicano se molesta por las críticas del embajador de Estados Unidos, pero él sí critica. López Obrador criticaba la política de Estados Unidos. Repito, una cosa es la crítica y esa es bienvenida, pero el que este señor pretenda vendernos la idea de que el pobrecito embajador de Estados Unidos nada más criticó sin entender de fondo que son injerencistas, ustedes no van a encontrar a embajadores mexicanos o embajadoras mexicanas tratando de influir la política de Estados Unidos como un embajador de Estados Unidos lo hace en México. Así que me parece muy desatinado este comentario y me parece muy desatinado esto de que diga que autoritaria es Sheinbaum y López Obrador porque no le aguantan una crítica al embajador de Estados Unidos. De verdad, es de no poder creer un análisis de este tipo. 35,000 muertes por año por el tráfico de fentanilo desde México a Estados Unidos. Esto también es falso. Siguen ampliando la narrativa de que el fentanilo entra por México cuando está demostradísimo que para empezar el fentanilo lo normalizó la industria farmacéutica de Estados Unidos. Si hay una responsabilidad histórica en el crecimiento de las adicciones al fentanilo en Estados Unidos, es la industria farmacéutica de Estados Unidos. Perdón, pero así es.
Y la mayoría del fentanilo que hay en Estados Unidos no entra por México, entra por puertos estadounidenses y entra y también por puntos de entrada canadienses. Así que imagínate ser senior en Columbia y terminar con estos razonamientos, o de verdad las cosas andan muy mal en la Universidad de Columbia, o esta gente le gana su sesgo ideológico. O sea, tiene que haber correspondencia y equidad. Las personas democráticas aceptan críticas y las críticas pueden venir del sector privado o del sector público de otros países. La crítica, bienvenida. Lo que no se puede aceptar es que te dicten lo que tienes que hacer en tu propio país. Hay que debatir esas críticas y no tratar de reprimirlas a través de estas notas diplomáticas de gobiernos como el de Sheinbaum. Segundo, como te venimos con... Además, las notas diplomáticas justamente son instrumentos legales fijados y acordados por los países para que en sus relaciones, cuando algo no le parezca bien a un país, se lo pueda externar a otro a través de esos mecanismos. Así que ahí está la situación. No es nada más ir por ahí, pues, presumiendo los grados académicos, si no tienes conocimiento de metodología. O sea, es que nada tiene, este señor suelta pura ideología. Nada de lo que está diciendo se sostiene argumentativamente. Conversando contigo desde el año 2017, cuando López Obrador comenzó a anunciar estas políticas de amnistías anticipadas y de abrazos de no balazos, este tipo de vacío de políticas antimafia iban a causar más muertes, iban a causar más corrupción, iban a causar más sufrimiento al pueblo mexicano, y así fue. Se ven las estadísticas de homicidios, se ven las estadísticas de desapariciones. Dice, se ve en las estadísticas de homicidios, cuando en realidad, si tú lo ves sin contexto, histórico, son demasiadas muertes. Es cierto, o sea, una muerte que fuera es mucho, pero si lo ves dándole una lectura a las estadísticas, entonces la cosa cambia. Este señor dice que no hay políticas antimafia. No había políticas antimafia. Este señor dice que no ha habido nada de resultados, cuando en realidad, si tú ves la estadística, o sea, la curva, la estadística va viendo las sinergias y las inercias, sinergias e inercias. Imagínate que cuando López Obrador tomó la presidencia, en tiempos de Peñalito se morían hasta 34, 35 mil al año. Y hoy está en 30 mil. O sea, ya no solamente hubo meseta, sino que también fue cayendo. Entonces, nuevamente repito, el dato sí mata el relato. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que una cosa es la ideología y otra cosa es, con honestidad intelectual, ver las gráficas. Miren, vamos a poner esta imagen, porque si no, pues no vamos a entender de qué estamos hablando. Miren ustedes, este señor dice que no ha habido ningún resultado, ¿verdad? Cuando López Obrador llegó al poder, ve esto. Ve cómo se dispara primero entre Calderón y Vicente Fox. Vicente Fox tenía muy abajo el nivel o el número de asesinatos con armas de fuego, de homicidios en su sexenio. Llega Felipe Calderón y al tercer año, mira cómo se duplican. O sea, Felipe Calderón los lleva al doble. Bajan un poco cuando llega Enrique Peña Nieto, pero mira cómo a la mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto, en esta parte de verde, como cuando llega, si comparamos los últimos 3 sexenios, porque dice Edgardo Buscaglia que no hay ningún resultado y que las políticas antimafia, bla, bla, bla. Pero es que hay que
hay que ser honestos y cuando hablamos de políticas públicas hay que ver las inercias y hay que atender la perspectiva comparada, porque las cosas no se acaban de la noche a la mañana, y menos en un país tan gigantesco como este país, lo que es México. Y chécate esto. De Peña Nieto en su tercer año, en el año 2015, al mismo Peña Nieto en el año 2018, mira cómo se le cae el país a pedazos. De tener en 20,000 los homicidios, a pasar casi a 37,000 en 2018. Así es como López Obrador agarró el país. Le costó trabajo 2019 y 2020, pero luego empieza a ver una curva hacia abajo. Y luego en 2022, 32,000 y llegó a 31,000 en 2023. Las estimaciones para 2024 es que llegarán a 30,000, es decir, la curva va a seguir hacia abajo. Entonces quiere decir que sí hay política. Quiere decir que sí hay política antimafia. También es cierto que hay extorsiones, hay desapariciones, hay una violencia criminal muy fuerte en el país. Es cierto, o sea, es innegable. Habría que estar muy pendejo o estar muy torcido para negarlo. Pero lo que no se puede aceptar es que se mienta sin mostrar datos y nada más, porque te lo digo yo que estoy en Colombia, que te lo digo yo que soy senior y no sé qué. Pues no, porque si de verdad López Obrador se hubiera dedicado a abrazar a los narcos, si no hubiera combate contra la delincuencia, de Peña Nieto, es más, déjenme para que me entiendan lo que les estoy diciendo. Fíjense, el pico de Felipe Calderón, el pico de muertes en el sexenio de Calderón, con respecto al pico de muertes en la época de Vicente Fox. Si algo se le puede conocer a Vicente Fox es que estaba más tranquilo el país, pero es que ahí sí en esta época los narcos escapaban de la cárcel, bueno, todo el mundo hacía lo que quería, pero es cierto que los homicidios eran muy bajos. Pero miren ustedes, con Vicente Fox, por ejemplo, el año de mayor violencia fue su primer año, tuvo 10,285 muertos. El último año también tuvo 10,452. Pero fíjate, con Felipe Calderón a los 4 años, este país estaba ensangrentado. Este señor abrió todos los demonios. Dejó la estructura que tenemos, pues, ahora. Pero de Felipe Calderón, que casi triplica los números del peor año de Fox, el peor año de Felipe Calderón casi triplica a los números de Fox, y después con Peña Nieto en los 36,000, siguiendo esta inercia, supera en 10,000 muertos al año más violento en la época de Felipe Calderón, que fue el 2011. Si siguiera esta inercia, el sexenio de López Obrador tendría que haber terminado en 47,000 o 50,000 muertos por año. Si no hubiera una política que hubiera medianamente funcionado, no tendrías esta última caída a la baja. Es decir, siguiendo este patrón del año más violento de Calderón con respecto al año más violento de Fox, que el Calderón le triplica a Fox, y luego Peña Nieto supera en 10,000 al año más violento de Calderón. López Obrador lo que hizo fue primero contener el desmadre que había. O sea, sin decir que fue perfecto ni mucho menos, porque es obvio que el país está en guerra casi, pero aquí se contuvo la violencia en los primeros 3 años. No se le dispararon a 47,000 o a 50,000, que siguiendo esta inercia, quien sepa leer de estadísticas sabrá de lo que entiendo, se le hubiera disparado a López Obrador a 50,000 muertos por año, y no a los 30,000 a los que va a llegar este 2024.
significa que sí hubo pues una caída, se controló y va para abajo. Porque las cosas no terminan de la noche a la mañana, ¿eh? Por más que estos que vienen a vender recetas al país, al amparo de sus ONGs, perdón, pero sí se hizo, sí se avanzó. Y a los países hay que leerlos en sus contextos históricos, en sus contextos culturales y con sus propias idiosincrasias políticas. Decir que nada de lo que hizo López Obrador está bien, pues este es un sesgo ideológico.